Palabra viva. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga una vez más en este día. Vamos a darle gloria a Dios porque nos concede esta oportunidad de estar aquí delante de ustedes. Y queremos en esta noche pues saludar y bendecir también a los hermanos que conectan con nosotros en este espacio que vamos a compartir la palabra de Dios. Le hemos adorado, hemos dado gracias a Dios por nuestras dádivas y vamos a reflexionar un momentito en la palabra de Dios, reconociendo que Él es el que habla a través de su Santo Espíritu. Y yo ruego al Señor que Él pues traiga la palabra que sea la necesidad de cada uno de ustedes en esta noche, que Él llene sus corazones. Amén, mis hermanos. Así que siendo obediente a la voz del Espíritu, el pastor, es impresionante cómo cada vez que el pastor sube aquí, pues el Señor confirma la palabra. A veces creemos que no queremos creerlo, pero es impresionante. El pastor decía, yo les ruego a la iglesia que valore y celebre la unidad del cuerpo. Y en ese mismo tenor el Señor pues quiere que en esta noche pues podamos fluir en esa misma dirección, porque el Señor ha estado hablando a su iglesia. Y la verdad es que nosotros observábamos, comentábamos, algunos de los pastores después del post-game de la actividad que tuvimos el domingo. Y es tan hermoso, mis hermanos, yo me quedo muy maravillado de la experiencia que tuvimos. Es impresionante cómo nos gozamos con la iglesia. Yo tengo un sueño y espero que el Señor me ayude a cumplirlo. Así sea que yo esté en esta casa, que no esté, ya mis hijos están grandes, pero cuando yo entré aquí yo no tenía ni un hijo y rápidamente yo les rogaba al Señor, pero Jesucristo tiene más años que le pidió por la unidad del cuerpo y estamos en el proceso de unirnos, pero algunos dicen la única oración que el Padre no le ha contestado al Hijo, Señor, yo te ruego que sean uno sin ti, pero el Señor ha estado trabajando, porque para el Señor un día pueden ser 1000 años, pero 1000 años pueden ser un solo día. Entonces el Señor lo puede hacer y está trabajando con nosotros. Pero yo le decía al Señor siempre que si la iglesia tuviera un lugar para esparcimiento, para nuestra familia, para nuestros hijos, porque yo como que sabía que iba a tener hijos. Y usted sabe lo que es usted criar a sus hijos, salir del culto y a usted lo único que tiene es quizá el carnaval que está ese día, no sabe para dónde coger, un pueblo pequeño y usted quererlo formar en el temor de Dios pero sin recursos prácticamente, solamente basado en la palabra y en la casa y en la célula y quizá las pocas visitas que podamos hacer. Hermano, no es fácil 20 años, no es fácil, pero yo ruego al Señor que el Señor haga un Río Box y un día nos dé un lugar para todos nosotros, un lugar amplio, así sea que vengamos con los nietos a celebrarlo. Y el Señor puede hacerlo, donde haya cancha, donde haya lugar de esparcimiento, una grama, hasta podamos hacer un retiro, si es posible. Pero gloria a Dios que el Señor en su tiempo tendrá la respuesta. Mis hermanos, el pastor entonces ha estado con nosotros, fluyendo a través de la gracia que Dios ha puesto en él, hablando de la unidad del cuerpo. Y es un ruego que tiene en el corazón. Y decía, iglesia, yo ruego que tú celebres la unidad del cuerpo. Y es interesante porque vimos lo que podemos nosotros vivir cuando nos unimos, cuando compartimos, cuando hay coinonía. Es un sentimiento indescriptible, es impresionante. No hay adversión de nadie, todo el mundo se integra. Aún los que a veces están lejos de la iglesia vienen. Y Dios puede usar todas esas cosas porque al ver el calor de los hermanos, nosotros podemos volver y permanecer. Y eso hay que celebrarlo. Por eso el Señor nos ha estado hablando y nos ha dicho que nos cuidemos porque hay mutiladores del cuerpo. Y nos ha hablado de la soberbia, nos ha hablado de los malos obreros, nos ha hablado de los que siembran discordia entre los hermanos. Y nosotros queremos entonces, siguiendo la voz del Espíritu, pues que el Señor nos siga hablando de las características del cuerpo, de los elementos del cuerpo, de las responsabilidades como cuerpo. Y el mensaje que
traigo, dice, somos un cuerpo, somos miembros de un mismo cuerpo con diferentes funciones. El Señor nos ha hablado que hay mutiladores del cuerpo. Vamos a ver un poquito en esta noche de que somos miembros de un mismo cuerpo, pero que es interesante que nosotros podamos saber e identificar que hacemos diferentes funciones, que Dios nos puede usar conforme al grado de fe que Él ha puesto en cada uno y a los dones que Él soberanamente ha repartido sobre nosotros. Entonces es interesante porque muchas veces a la gente ni le gusta que lo comparen. A veces, ¿usted se ha dado cuenta? Que una conversación se pone irritante cuando te dice, no me compare. Entonces, en términos de las funciones del cuerpo, es como si fuera en el campo mío, este mensaje le pusiéramos, atienda su cartón. O sea, vayamos a las funciones. Pero más que eso, de que tú no te metes conmigo, no, es que podamos ver que Dios puede usar a aquel de acuerdo a este don, al otro conforme a la gracia que Él ha puesto, y así sucesivamente. Pero todos obramos para el mismo propósito de Dios, porque somos miembros, pero de un mismo cuerpo. Yo recuerdo que, mire, donde el campo que yo vengo, hay mucha ludopatía. Yo me imagino que el pastor Choque pudiera definir perfectamente eso si estuviera aquí. Mucha ludopatía, que es un impulso a que no se puede contener de jugar juegos de apuestas. Y así me crié, mis hermanos. Yo recuerdo incluso que se hace normal. Por ejemplo, se juega mucho bingo. Yo conozco, porque es impresionante la sabiduría. Mira, allá hay una vez yo traje un equipo a jugar domino aquí a Bonao y ganamos una competencia. Cerebros hay de domino que juegan, cuentan la ficha, adivinan ya después que quedan 4 fichas. Claro, cuando hay jugadores que saben, porque si no lo hacen perder. Hay otro señor, el bingo, que a veces tiene 48 cartones. Él juega sin ver los cartones de bingo. Van cantando y él sabe, los bingos tienen el 1, el 2, el 3, el 48 cartón. Él dice, mano, gané, o fulano ganó, el que tenga tal cartón ganó. Los 40, así mismo como se lo digo. Y vive él allá. Ojalá que le pueda llegar este mensaje porque Dios ha puesto sabiduría sobre él. Pero qué bueno si nosotros podemos usar la sabiduría, la inteligencia para el propósito de Dios y para celebrar la unidad del cuerpo. Y así puede uno rebasar de todas esas cosas, porque desde pequeño, mis hermanos, desde pequeño uno está expuesto a eso, pero cuando Dios tiene un propósito contigo, Él te ayuda a rebasar y a todo eso. Aún mi abuela, que en paz descanse, era yo como la mascota de ella, y en los campos todo el mundo juega, hay uno que rifa a mano y que apunta en una hoja. Y había un señor con una inteligencia tan grande que él rifó por más de 40 años sin nunca hacer una lista. Así como se lo digo. De hecho, él está en el video de mi boda. Él falleció hace un tiempo. Pero es impresionante. Y usted le daba un teléfono y una fecha de nacimiento y se sabía todo lo de Naranjal. La gente cuando quería saber algo le decía piste, porque así le decían. ¿Qué día se enganchó? En el campo le dicen cuando usted entra a la guardia, se enganchó. ¿Qué día se enganchó Sergio a la guardia? Mi padre, que a lo mejor me está viendo ahora. En el nombre de Jesús, sean benditos allá en Nueva York, mi madre, mi padre, mi madre que siempre está en sintonía y mis hermanas, Dios lo bendiga por allá. ¿Qué día es el tanto de julio del tanto? ¿Y qué teléfono tenía él cuando se mudó a la capital por primera vez? Tanto, era impresionante. Pero a veces, por la falta de información, por la falta de formación y la carencia espiritual, caemos en otras cosas. Ya yo me sabía hasta el palé en el que estaban abonados mi familia, el 39 con el 93. Mi papá, siendo yo de 7 años, me mandaba a la 42, porque yo viví en Cristo Rey por mucho tiempo, ahí cerca del hermano Franklin, y nunca lo supimos, siendo yo de 7 años. Iba a la 42, que no es fácil esa calle, a jugarle un billete del 72, siempre me recuerdo como ahora. Y entonces tú te dices, quizás usted lo ve así, pero dice, Señor, ¿cómo no se te pega si tú te criaste en eso? En un lugar donde solo se habla y se hace eso. Pero el Señor nos guardó. Por eso en este día sirva la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios para el uso de la sabiduría y la inteligencia. Y tenga el Señor misericordia, porque si yo nací en ese lugar, yo ruego por Él, porque no nací en otro lugar. Dios tiene un propósito y sabe lo que está haciendo desde este día, porque hay un periodo de transición. Y ojalá que podamos transicionar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra de Dios, aquí al libro de los Romanos, capítulo 12,
la epístola que el apóstol Pablo envió a los romanos. Dice que es su carta quizás más grande, de más contenido. Y en el capítulo 12 vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 8. Yo quiero adelantarle que esta epístola a los romanos, si la resumimos en sus 16 capítulos, tiene como 3 propósitos, 3 temas que se pueden resumir. Desde el capítulo 1 hasta el 8, pues está narrada la doctrina de Jesucristo. Toda la doctrina de Jesucristo, la justificación, la fe, las armaduras del cristiano. Y desde el 9 al 11 habla de lo que es la dispensación de Dios, traducida de cómo es la forma en la que Dios gobierna, en la que Dios concede su gracia al ser humano, en la que Dios ejecuta usando al hombre para lograr el propósito, en el hombre y a través del hombre. Pero del capítulo 12, que es donde vamos a estar en esta noche, en adelante, el Señor pues nos habla de los deberes y responsabilidades del cristiano siendo miembros del cuerpo. Amén, mis hermanos. Leemos entonces aquí, vamos a ver si estamos aquí. ¿Están conmigo? Bien. Ok, para que no me pierdan la atención del texto. Dice el capítulo entonces 12, verso 3. Hablando el Señor de los deberes y responsabilidades como cristianos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. El pastor también ya ha tocado varias veces esta parte. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y quizá quiere el Señor que nosotros reflexionemos en esta noche para que sirva de edificación y entonces viendo que somos complemento uno del otro. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, que estamos unidos a través del vínculo indisoluble de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. A veces uno lo lee y cree que dice libertad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Que Dios nos bendiga con su palabra en esta noche. Fíjense, mis hermanos, que en cada uno de estos versos que el Señor dice pues como las funciones, los dones, que nos exhorta a hacerlo de tal manera, hay algo que quisiéramos notar y es que hay un nivel que el Señor demanda para hacer tales funciones. Hay una especificación y yo quisiera entonces que vayamos tras los versos. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, ya ahí nos está dando el Señor una exhortación. ¿Para qué? Para usar el buen juicio, la prudencia, la sensatez, para actuar con moderación sobre nuestra propia persona y sobre todo cuando vemos que Dios ha puesto dones en nuestra vida, pero siempre saber y nunca perder de vista que son para la edificación del cuerpo. Los dones Dios los pone en nosotros y nos edifican a nosotros. Nosotros somos fortalecidos a través de ellos por el mismo Dios, pero el objetivo final es para la iglesia, para Dios formar su iglesia, de la cual tú y yo somos parte, somos miembros, con diferentes funciones, como dice el apóstol, pero somos miembros. Entonces dice, como el que no pierde el control de las emociones, como el que no se emociona porque Dios lo usa de tal o cual manera, sino que sabe que está en el propósito y cuando termina quizá de representar a Dios, pues lo que hace, lo que decíamos en el mensaje, se guarda en el arca.
y se tranca ahí hasta que Dios vuelva y lo levante, en comunión con Dios hasta que Dios vuelva y haga una delegación para él. Eso hablando cuando nos toca quizás compartir, pero a Dios le representamos como miembros del cuerpo cada día. Amén, mis hermanos. Entonces dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Yo creo que eso es algo que el Señor quiere enfatizar en esta noche. Que sepamos que no todos vamos a hacer lo mismo, que no todos tenemos la misma delegación. Y Dios, ¿cómo lo va a hacer? Conforme a la medida de fe y a los dones y hasta los talentos que Él ha repartido, según la soberanía de Dios. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, oiga como dice, úsese conforme a la medida de fe. Yo entiendo ahí que Dios dice, no profetice más allá de lo que yo te he dicho, ni mucho más allá de lo que es tu convicción. El Señor, es posible que uno no entienda ciertas cosas en el mensaje de Dios, pero el Señor pone al menos la convicción en ti de que ese mensaje viene de parte de Dios. Entonces, Dios nos llama, fíjense que Dios actúa milagrosamente, pero hay prudencia. Pero hay sensatez en la manera de conducirnos, en la manera de representar a Dios y poner de manifiesto las funciones como miembro de ese cuerpo. Dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que hace misericordia, dice que lo haga con alegría. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Repartir con liberalidad es repartir generosamente, pero sin esperar ninguna recompensa. Puede ser que suene como con libertad, o sea, sin restricciones, pero es que cuando demos algo en términos de misericordia y generosidad, pues nosotros no estemos esperando recompensa, sino que entendamos que solamente estamos cumpliendo como parte del cuerpo de Dios con una de nuestras funciones. Y del Señor entonces, si ha de venir alguna, vendrá esa recompensa. Dice esta parte, el que preside, que lo haga con solicitud. Es decir, mis hermanos, que el que está puesto en dirección tiene ya un don de parte de Dios. Mire, hay que felicitar el don que Dios pone en alguno que está dirigiendo, para él poder poner y sacar y explotar las capacidades y los dones y talentos de aquellos a que él dirige. Y yo quisiera llevarle al contexto, y quizás no es bueno hablar cuando entonces de repente tú te sientes involucrado, pero hubo una palabra que el pastor, nuestro amado pastor Fernández le dio, y el pastor la compartió aquí el domingo, el pastor Rafi, y le dijo, me alegro porque sé que tú tienes en quien delegar. Y como dice el pastor, más que sentirse orgulloso, es una honra de saber, no solamente la delegación es al que predica, eso es una parte, de hecho, es la última, no por ser menos importante, pero quiere decir que han sucedido antes una serie de cosas. Está la adoración, la preparación del servicio, hasta el que intercede, que está detrás de cámara, que nadie le ve. Es un conjunto, por eso, mis hermanos, somos un cuerpo. Y cada uno debe asumir con responsabilidad la función que Dios ha delegado a través de los dones y la fe que Dios ha puesto en ti. Por eso es un don el poder tú lograr eso, dirigir a un grupo y poder hacer que ellos puedan llegar a dar el grado. Señor, en un asunto donde no es el escenario más difícil de todo lo que yo he tocado. He estado en la universidad dando clases. He estado en Infoté dando clases, he estado en la empresa trabajando, pero allá tú te sujetas porque te pagan un sueldo, porque tú tienes una responsabilidad delante de Dios también para hacerlo como a Dios, pero si tú no lo haces te botan, te terminan, es la palabra legalmente hablando, le terminan su contrato, lo desvinculan. En la universidad por igual, tú tienes que cumplir con un contenido, tienes que reportar las calificaciones, pero también tienes un sueldo. Y así en cada uno, pero y en la iglesia, que es voluntariamente, que Dios tiene que poner gracia en el pastor para dirigir, para llevarle la milla extra, para saber cómo le digo, cómo lo corrijo. Oiga, es el escenario quizás más complicado de todo.
Así como se ve de fácil que quizá que la iglesia, pero es que decía John Maxwell que si tú quieres sacar líderes en su escrito de Developer Leadership Around You, o sea, desarrollando los líderes que hay en ti, porque él concibe que el líder es aquel que es capaz de desarrollar líderes alrededor de él, porque logra la continuidad del propósito y porque las cosas no dependen del solo, entonces se produce más. Eso hablando en términos laborales, que es donde él se dirige, aunque él también es cristiano. Y él dice, tú quieres descubrir líderes, pon aquellos en una obra en la que no se le pague nada. Y tú verás lo que realmente son líderes innatos, porque no andan detrás de nada, no obedecen a nadie. Decía John Maxwell en esa que tiene varios CD, era en CD que llegaba cuando eso. Y ahí tú vas a comenzar a descubrir. Luego tú es para reclutarlo, es para seleccionarlo y emplearlo y entonces pagarle en las empresas. Pero él dice, es una de las primeras señales, porque ahí tú ves un liderazgo innato, donde tiene las competencias. A veces definen el liderazgo como aquellos que tienen seguidores, que lo siguen, pero es donde se logra dirigir un grupo de personas para lograr un propósito común y donde todos puedan sacar a flote sus talentos, en el caso de la iglesia, los dones, las funciones, todo para un mismo propósito, de que se cumpla el propósito de Dios y de que Dios pueda estar agradado. Oiga, mis hermanos, dirigir a otro y sacar las capacidades de cada uno en beneficio de la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo es un milagro de Dios, puesto por obra a través de los dones. Por eso el apóstol Pablo, entendido de lo que eso representa, cuando le envió la carta a los tesalonicenses, dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Oiga, también a quienes hay que reconocer, porque el pastor dijo ahorita, usted le ha dado una pela a su hijo, porque Dios al que ama corrige. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que Dios al que ama disciplina, porque si no seríamos hijos bastardos. Y después dice, disciplina de la cual ninguno de los hombres de Dios se han escapado. O sea que todo aquel que es instrumento, que es llamado por Dios, debe saber que habrá disciplina de parte de Dios. ¿Pero qué es disciplina? Muchas veces lo entendemos como que es un castigo. Es un entrenamiento en el campo de batalla de Dios, que el preferido de él es el desierto. Pero es un entrenamiento para formar nuestras competencias, nuestras capacidades, el carácter de Cristo. Esa es la disciplina. No necesariamente creemos que siempre es un castigo. Muchas veces hay un llamado a la atención, hay una amonestación, porque amamos a esa persona. Y así mismo es Dios con nosotros. Porque si hacemos algo indebido, o no vamos por el camino correcto, o aún dejamos de hacer lo bueno, teniendo más capacidades y competencias para ejercer dignamente y honrosa las funciones de Dios, entonces, y no nos dicen nada, somos hijos bastardos. Y Dios prefiere mejor llamarnos la atención hasta amonestarnos para que nos enrutemos el camino que debiéramos estar. Entonces, oiga eso, hay que reconocer hasta lo que los amonestan. Y el espíritu que habla da testimonio a su espíritu. Usted sabe cuando le están amonestando un espíritu correcto. El pastor ha dado aquí, nos ha enseñado una máquina muy sencilla de evaluar. Dios corrige el pecado. ¿Cómo lo hace? Con verdad y misericordia. Te dice dónde está el mal, pero luego te da la solución. E incluso, a veces, ¿por qué nos queremos decir la verdad? Porque el detalle de la misericordia es que muchas veces tú tienes que ser parte y entonces ir con el hermano a ayudarlo. Porque se quedaría solo en consejos. Sí, mira, esta es la verdad y esto es lo que tú tienes que hacer. Y tú me vas a ayudar entonces. Es posible que si Dios lo está poniendo en ti, seas tú precisamente el instrumento para ayudar a ese hermano. Y entonces hay un elemento clave de una corrección que viene de parte de Dios, de una amonestación que lo que procura es que tú seas edificado y seas establecido para hacer como miembro las funciones que Dios quiere que tú estés ejecutando dentro del cuerpo. Y que los tengáis en mucha estima. Eso es el apóstol Pablo diciéndole a esa persona que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y dijo algo aquí interesante, y tened paz entre vosotros.
Por eso el Señor nos ha estado hablando de los mutiladores del cuerpo, para que no caigamos en esas trampas, mis hermanos, para que no nos dejemos introducir esos dardos que nos abren puertecitas y crean discordia. La soberbia, los malos obreros, aquellos que siembran discordia en medio de los hermanos. Vuelvo y reitero, qué bonito se veía esa pizarra. Qué bonito se veía ese play, ese escenario. Señores, los niños, Dios mío, nos faltaron horas para disfrutar. Y faltó mucha gente, pero fue impresionante. Y quizás hasta ahí uno aprende cosas. Pero yo decía, Pastor Luis, usted sabe una cosa, el pastor nos delegó la coordinación a usted, a Felipe, a Dulce, a mí. Y yo me dirigí al pastor y le dije, pastor, pero no hay como alguien que esté cubriendo la actividad. Pero Dios tenía una enseñanza. Eric estaba enfermo en ese día. Josué no pudo llegar. ¿Cuál era el otro? José estaba fuera del país. Y hasta Edward, que está en mi casa y estuvo allá, a mí se me escapó. A nosotros se nos escapó tomar eso en cuenta. Éramos nosotros los encargados de velar que eso no fallara. Y gracias a Dios hay muchos celulares, ya tenemos, porque Dios como quiera es vasto en misericordia. Pero no es así. Hay que coordinar las cosas como van y asumir las funciones que nos delegan con responsabilidad, que es lo que habla la tercera parte de la epístola a los romanos a partir del verso 9, deberes, responsabilidades de nosotros como cristianos. Mucho más cuando Dios ha tenido la honra de delegarnos algo. No es algo gravoso, es una oportunidad para representarle que tenemos. Y tenemos que hacerlo bien. Porque si Dios nos llamó, Él nos dio los dones y las capacidades para hacerlo. Muchas veces lo que falta es el ánimo, la pereza. Y a veces le restamos. No, porque eso es para Dios. Y no es así que Dios quiere, mis hermanos. Entonces, dice que el Señor dijo, cuando haga misericordia, hazlo con alegría. Oiga, misericordia es dar un trato compasivo y de perdón, más allá de lo que alguien merece. No es un acto solamente de pena y de que yo me conduelo. Es un acto de misericordia en su máxima potencia. Es cuando tú lo haces con aquel que tú sabes que no se lo merece. Tú dices, no, porque ese está en vicio. No, porque ese está haciendo tal cosa y yo sé lo que va a hacer. Él no se lo merece, pero no sería misericordia si se lo merece. Amarlo a misericordia. El pastor nos ha enseñado una clave ahí que yo nunca lo olvido. Hasta que Dios lo cambie, no eres tú que lo va a cambiar. Eso es llevarle la milla extra, hermano. No es fácil a veces porque uno obra en nuestra capacidad humana. Pero si quisiéramos tomar un acto glorioso de amar a misericordia, el Señor, pudiéramos mencionar dos. Cuando el Señor trabajó el caso con la mujer adúltera, dice que estaba el Señor en la fiesta de los tabernáculos, en el templo, y el Señor llegó la noche, el Señor iba a la fiesta. Una de las cosas que tenían, a mí me gusta como recordarme de esa época, porque no había más fiesta, no habían tantas cosas como ahora, como que incluso iban hasta los fariseos, los que no estaban en eso, esa era la fiesta, pero el Señor también obediente a la ley, iba a la fiesta, a celebrar. Todo el mundo, ¿usted no se recuerda cuando Ana, la madre de Moisés, y vamos para allá? Y todo el mundo, yo me imagino en esa fila, como si fuera un Via Crucis, todo el mundo para allá, sería chévere. Un solo camino, era como la lucha ya veneno. Era un asunto que nada más era el centro olímpico. Señores, eso es lo más grande que se ha registrado en el país. La lucha de rifle ya veneno. Para la época, per cápita, comparado en su justa dimensión, no ha habido un rating más grande. Lo máximo. Quizá algunos son jóvenes y no disfrutaron de eso. Pero Jesús iba para allá y dice que pasada la noche, Él siempre iba al monte a retirarse. Señores, dice la historia que Jesús cuando iba a Jerusalén, siempre se retiraba al monte. Y los que dirigían, los fariseos y todos los sacerdotes, se iban a su casa. Miren, Jesús no tenía casa donde quedarse. Y se iba al monte. La gente cree que era solamente a orar. Él no tenía casa donde quedarse. Usted se imagina que uno va a un sitio y un hermano le invita, quédate en mi casa a dormir. Y todo el mundo lo encontraba en el monte, por eso lo apresaron en el monte. En el Getsemaní fue que tuvo las grandes pruebas. Ahí fue tentado.
pero él no tenía, él podía quizás provocar algo, pero no oigo que nadie le invitaba a dormir en su casa, excepto luego más tarde cuando un fariseo le invita a posar en su casa, que es el otro caso que quizás pudiéramos mencionar, de lo que es la misericordia en su máximo grado. Y llegó al otro día levantado de su monte y estaba ahí otra vez en el templo y le trajeron una mujer adúltera para acusarlo, dice la palabra de Dios. En una estratagema armada y le decían, Señor, y ahora, porque tú sabes que Moisés, la ley de Moisés dice que si una mujer es sorprendida en pleno adulterio, hay que apedrearla. Y esta la vimos todos, sorprendida en pleno acto. Y el Señor dice la palabra que estaba con la cabeza debajo y ellos diciéndole, y que él estaba escribiendo una cosa. Y ellos diciéndole, esta señora fue sorprendida en adulterio. Y tú sabes lo que dice la ley. Oye, punzante. Y dice la palabra, y por cuanto ellos insistían en eso, mientras Jesús escribía, que Jesús seguro estaba escribiendo, mira esto, yo sé lo que hay en el corazón de este, mira aquel fariseo, que yo sé que es más adúltero. Anoche estaba ese en adulterio y nadie lo sabe. Y está aquí profesando tal cosa, mira aquel. Y dice la palabra, y por cuanto ellos insistían, dice que en Jesús, como todo que colma a veces la paciencia de Dios cuando se trata de enfrentar el mal, dice que volteó, inclinó su rostro y le dice, quizás en una expresión como yo la veo, si hay alguno aquí que esté libre de pecado, que se atreva a tirar la primera piedra. Y dice que se bajó otra vez y siguió escribiendo. Y siguió escribiendo, y dice que comenzaron todos a irse, los mayores, los entendidos, los fariseos, los sacerdotes, hasta los jóvenes, y solamente quedó la mujer. Y él estaba con la cabeza para abajo, regoso que lo maten ahí, por lo que había dicho. Él no estaba cuidando, pero él era el Señor. Y dice que él estaba con la cabeza hacia abajo. Y luego otra vez levantó su rostro. Y cuando vio, no vio a nadie, dice la palabra. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Todos se han ido, le dijo, Señor, todos se han ido. Pues vete, que yo tampoco te acuso. En un acto quizá de lo más fuerte de misericordia, porque es perdonar a alguien cuando no tenía méritos, porque fue verdad. ¿Estaba haciendo el Señor un culto al adulterio? ¿Estaba el Señor vetando la ley? No, pero su amor era más grande, porque esta mujer el Señor leía el corazón. Y Él le dijo, ¿cómo le dijo? Vete, pero no peques más. No puedo decir la frase que nos enseñaron a Carlos Reyes a mí en Teología 3. No puedo decirlo, después se la compartiré al pastor. Es un profesor que nos enseñaba teología. Vete y no estés con más nadie. Él le dijo el pecado y le dijo qué hacer. Y fue perdonada, por eso era inentendible. Estaba el Señor entonces, fue invitado por un fariseo a una casa. Fue invitado por un fariseo a una casa y a cenar. Dicen muchos que era una estratagema del fariseo, porque Jesús le acababa de decir a los fariseos, sepulcros blanqueados, hipócritas, y cómo el fariseo se iba a inclinar con un sentimiento puro a invitar a Jesús. Además, también se revela por lo que él hizo después, como referencia. Y dice que había una cultura, oiga esto, en ese lugar, en aquellos tiempos, que cuando un anfitrión, no que llegaba alguien, sino que era invitado de manera formal, los vecinos podían ir todos. Ahora que yo entiendo, porque en el campo uno está, dicen, azorado, acechando. Y todo el mundo y es verdad, porque en los campos, ¿usted cree que en los campos llega todo el mundo así? Es un día que llega uno a Nueva York, o una gente ese día que va a visitar a la mamá. Y literal, hasta el día de hoy, cuando uno llega, van todos los vecinos, es un gesto de amor. Y le llevan comida, le guardan un dulce, vamos para mi casa, café. Bueno, mi esposa sabe cuando nosotros vamos, porque es una cultura hermosa. Pero antes todo estaba estipulado y normado en esa época. El vecino podía ir, pero no se podía sentar y se quedaba así viendo a ver lo que pasaba entre el anfitrión y el invitado. En ese momento llegó una mujer con un perfume de alabastro. Una mujer, dice, pecadora totalmente. Y dice que ella, desde que llegó, se puso al lado donde estaba Jesús, que estaba con su anfitrión que lo invitó. Y esa mujer comenzó aquí a lavar los pies del Señor. Mientras los lavaba, dice que sus lágrimas caían. Y ella las secaba porque le daba como apuro también, ¿verdad? Secaba sus lágrimas que caían sobre los pies de Jesús. El
El fariseo, ahí que se comprueba que quizá la invitación no fue pura, desde que lo vio estableció un juicio y dijo, tú ves, ese no es profeta nada. Porque si ese supiera que esa es una mujer pecadora, él la rechazara, él no la aceptaba. Jesús, que conoce los corazones, eso fue en su mente. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Tú conoces a esta mujer? Jesús no escuchó eso que él dijo. Pero como él sabía que estaba cavilando en su pensamiento, le dice, ¿conoces a esta mujer? O sea, le dijo, sí, él le quiso decir, Jesús, yo también sé que ella es pecadora. Pero hay un protocolo cuando tú invitas a una gente a tu casa. ¿Cuál es? Que tú tienes que lavarle los pies, que tú tienes que ungirlo con aceite en la cabeza y tienes que darle un beso. Desde que yo entré, tú ni me has lavado los pies, porque sabe que ustedes ven eso, esa era una cultura. La gente andaba entre el polvo y lo primero que se le lavaban eran los pies. Era un gesto que hacían en las casas. Y tú ni me has lavado los pies, ni me has ungido con aceite en la cabeza, ni me has besado. Y esta mujer no ha parado de llorar. Por eso te digo que donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de esa mujer. Y está en los 4 evangelios. El pasaje de mujer y se está predicando ahora. Gloria al Señor. Actos de misericordia de grandes ligas, Jesús. Un acto de amor. Un acto compasivo de un perdón donde no hay mérito para hacerlo. Donde incluso eres delatado y hasta pasible de que se confunda cuál es el mandamiento de Dios. Pero Dios corrige para que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos en uno. Entonces, como miembros del cuerpo, comencemos a ejecutar la función que Dios tiene para nosotros. Así que, mis hermanos, el Señor como cuerpo quiere que nosotros pongamos de práctica las diversas funciones, también en los diferentes ámbitos que Dios tiene preparado para que eso se ponga de manifiesto. Miren, le voy a listar algunas, porque esto tiene que llevarse a nuestros ámbitos de actuación, conscientes siempre de que somos miembros del mismo cuerpo, pero que tenemos mucha posibilidad de que nuestras funciones sean diferentes a los otros. Y en la medida que lo concebimos, vemos que el hermano está fluyendo allá, el hermano está fluyendo aquí, y lo que hacemos es que nos alegramos. Tengo aquí a mucha honra a mi hermano Plasencia. Él es coronel, pero el pastor dice que después que entramos por esa puerta, ese es un siervo de Dios. Y gloria a Dios porque Dios ha visto su corazón en esta noche. Y corremos, casi a la semana corremos un par de días juntos, desde la pandemia, hace 3 años que hacemos eso. Pero hoy él vino a correr la carrera de la fe. Hoy no hay corrida. Hoy estamos corriendo la carrera de la fe. Porque yo le decía, y no habíamos hablado de transición, yo le decía ayer, se acerca el momento de que definamos por qué fue que Dios nos juntó. Ya tenemos que comenzar a hablar de ciertas cosas. Y sea el Señor que permita lo que va a permitir. En el nombre de Jesús. Entonces, pasamos y estaba una iglesia que han inaugurado como nueva, una iglesia católica. Y pasamos por ahí corriendo y eso estaba lleno. Eso fue el jueves pasado, creo. Lleno y había carro y eso estaba hermoso estaba. Y yo me paro ahí y le digo, bendícelo Jehová. Y dice, coronel, acá, ¿y tú no eres evangélico? Digo que esa gente están haciendo la obra de Dios. Esa gente están a lo mejor orando por usted. Usted que tiene autoridad, vele que cuando salga uno de ellos no lo atraquen porque era de noche. Eso fue lo que yo le dije a él. Mande su cuerpo mejor. Que esa gente a lo mejor están orando por usted ahí. Bendígalo cada vez que usted lo ve. Hermanos, somos un cuerpo. Aún en las sectas que son diferentes y que tienen una explicación que quizás no la puedo explicar ahora, pero brevemente le puedo decir que las sectas se originan porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dice en el libro de Colosenses, el hombre busca lo eterno porque Dios lo puso en su corazón. Y cuando el hombre peca, se separa de Dios, el pecado trae distancia, alejamiento de Dios, y el hombre le da la espalda a Dios porque le falló. Y entonces el hombre comienza en una carrera de buscar a Dios, de religarse otra vez con Dios, que es lo que dice la religión. ¿Cuál es la diferencia del cristianismo? Porque todo el mundo tiene eternidad en su corazón. Todo el mundo quiere buscar a alguien superior. Todo el mundo
fue hecho para adorar, como dice la palabra. Que usted emplee el tiempo, su mayor y su deleite es su trabajo, usted adora su trabajo. Su familia, que es muy bueno socialmente, pero si ese es su galardón y su mayor pedestal, usted adora a su familia. Hacer carrera, lograr éxito, negocios, hacer dinero, su mayor dedicación y prioridad es esa, usted adora eso, pero todo el mundo adora, no hay ese que no adore. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó para adorar. El hombre tiene una eternidad y hace un intento de buscar a Dios y ahí nacen las religiones, pero lo hace a través de su mente, de su propia idea y crea una religión. Cuando Dios, no es que Dios no ha hablado, Dios ha hablado desde la antigüedad por los profetas, por la palabra, por los ministros y ha dicho que Jesús es el único camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre si no es a través de Él y que no nos elegimos nosotros mismos sino Él. El cristianismo es la única creencia de fe donde Dios sale a buscarte a ti, no el hombre que sale a buscar a Dios, como son todas las otras religiones. Es la única creencia donde es Jesucristo que te alcanza. Y aunque tú dispones el corazón y le abres la puerta cuando Él te toca, no hay forma de que si la gracia te reveló, que tú no concluyas, wow, ¿y cómo Dios pudo hacer esto? El pastor decía, somos libres para obedecer a Dios. Somos libres para ser esclavos de Dios. ¿Por qué? Porque antes estábamos presos en nuestros delitos y pecados. Y si alguien no nos liberta, Dios nos encontró y nos libertó. ¿Pero para qué nos libertó? Para ahora ser esclavo de Él, pero de manera voluntaria, obedientemente. Entonces es hermoso y ser deleitoso estar en la prisión de Jesucristo. Ahí tú estás protegido y Él es que te cuida. Amén, mis hermanos. Entonces, aún en eso tenemos que gozarnos. Dele gracias a Dios que si usted entiende que esta es y que usted está en esta iglesia donde está la revelación, amén. Hasta que Dios no nos mueva de aquí, esa es nuestra revelación, así es que estamos. Y tenemos que dar el grado y ejecutar las funciones aquí, porque aquí nos puso Dios. Si nos mueve, veremos qué hacemos allá. Si hay que ir a que sirvamos de corrección de alguna manera, ni siquiera hay que hacer esfuerzo. Dios es que va a abrir las puertas. No es que yo llegue a un sitio y ahora yo quiera tirarle todo lo que yo he aprendido en un lugar, porque no va a suceder. Lo primero que sabemos que es por revelación. Entonces, en las iglesias, en las congregaciones, nosotros tenemos que saber que somos diversos. Por eso hay la iglesia tal, y allí Dios fluye en la profecía, y allí Dios fluye en la alabanza, allí Dios fluye en la palabra, la otra es misionera. Gócese, porque esos hermanos son miembros del cuerpo de Cristo. Señores, si la iglesia de Cristo fuera de este chin, ni valiera la pena seguir a Jesús, ni a Dios. Usted sabe la gente que ya ha orado cuando usted se levanta y usted cree que se la está comiendo. Y qué bueno, porque es bueno delante de Dios. Pero lo que quiero decir es que no somos los únicos. Mire, son millones que ya han orado delante de usted. Y Dios tiene millones que le siguen. Y aunque hay detractores de la fe, gente que se opone más que nunca, una agenda contraria, es sorprendente cómo nacen los cristianos, cómo se multiplican. Emperadores se han levantado contra la Biblia y le han quemado. Reyes, gente con autoridad y matan uno y se convierten en 100. Y eso ha sido hasta hoy. Por eso hay una verdad bíblica que si a usted le preguntan, ¿quién tú crees que es más real? ¿Dios o ese señor que está ahí, el pastor Francis? A usted, iglesia, si le hacen esa pregunta, ¿qué usted contestaría? Dios, sí, pero ¿cómo va a ser? Un Dios que tú no ves, pero el pastor Francis tú estás ahí, tú lo estás viendo, ¿cómo puede ser el más real que Dios? Sí, pero el pastor Francis, igual que yo y todos los que están aquí, un día pereceremos y partiremos de este mundo. Y usted, si algún niño por aquí me escucha o ve este mensaje, verá que se seguirá hablando de Jesucristo eternamente y para siempre. Desapareceremos, no estaremos y Jesucristo siempre se estará hablando de Él. Una razón para que usted se cuestione lo que no creen, aquellos que son incrédulos. ¿Cómo es posible que una mentira se sostenga por miles de años? Oiga, no hay forma, mi hermano. No hay forma. ¿Cómo es posible que cojamos esta Biblia, que se han predicado todos los mensajes del mundo, y no bien tú la abres y nace un mensaje nuevo? Es sorprendente. ¿Qué es lo que pasa con el mismo asunto de las religiones? Que el hombre en su propia idea hace su religión porque hay algo que él no quiere, y es que nadie le dé órdenes, que nadie le dé mandamientos. No quiere someterse a nadie. Y ahí es que nace entonces la famosa religión. Que a eso es que el hombre se resiste. La verdad vino al mundo, pero queremos seguir en nuestras propias oscuridades, en las tinieblas. De que la luz te da, salen a esclarecer las tinieblas. Entonces a veces el hombre prefiere seguir, quizá acariciando eso,
y hace así, busca un tipo de creencia y se adhiere allí. Pero Dios ha hablado claro, Dios ha dado su palabra, ha enviado a los profetas, ha dado el mensaje. Mis hermanos, ahora también, cada uno como miembros de la casa, como parte de ese cuerpo, también tenemos funciones diferentes aquí. A veces usted oye que el pastor Carlos estaba en un casito, casos que yo no puedo ir, ni el pastor Luis puede ir. Pero Dios pone que hay unos hermanos que hay que discipularlos, un nuevo creyente, y manda al pastor Luis. Oiga, yo me puse a pensar, viendo este mensaje, todas las cosas que Dios hace con cada uno de los pastores. Y cada uno tiene roles y funciones y talentos diferentes. Mire, nadie ha ido más a velorio que ese que está ahí. Nadie. Y usted sabe lo que significa eso. Y usted siempre tiene que tener una palabra de consuelo. Y el mismo Juan Norberto. O sea, si usted se pone a revisar, entonces, mis hermanos, como miembros de un mismo cuerpo, en la misma casa, todos tenemos funciones. Muchas veces están detrás de cámara. Por eso tenemos que tener cuidado para hacer juicio. El pastor decía, usted no sabe el precio que se ha pagado aquí. ¿Tú sabes cómo yo cantaba? En el protemplo todos se fueron. En el reperpero los que estaban huyeron. Pensaba que todo acabaría y se fueron todos. Y usted sabe lo que se ha pasado así. Como decía el pastor, cito, para usted estar en esa silla, con aire, en un templo, hermano, mire, no podemos saber porque no estábamos. Entonces, se ha pagado un precio, pero eso no es para honra nuestra, para que usted ahora diga, wow, ese muchacho ha estado ahí. Mire, lo primero es que en Dios no hay prestaciones laborales. Si a usted lo terminan, como a Moisés, que fue terminado, usted esperará ese día que Dios dice, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, porque tú hiciste las funciones que como miembro del cuerpo, yo te delegué que hicieras. Esas son tus prestaciones allá. No es como una empresa que usted lo termina y le calculan sus prestaciones. Ahora, las prestaciones tienen dos. El pago de las prestaciones, que es por año de servicio ejercido, y los derechos adquiridos. Dice el libro del Código Laboral, el legislador propone los derechos adquiridos porque es algo irrenunciable del trabajador, de manera que te pertenecen aunque te voten o aunque tú te vayas. Mucha gente tiene la idea, y no quiero meterme en ese tema laboral, de que si yo renuncio no me toca nada. Eso es mentira. Hay gente que yo he visto, porque he estado en empresas grandes, que dejan cientos de miles de pesos por ignorancia. Si usted tiene 20 años en una empresa y usted gana 100,000 pesos y usted renunció el 29 de diciembre, usted trabajó el año entero. Si era el doble, le tocaban 100,000 pesos más. Se fue y lo dejó botado porque usted lo fue en 5 días. A usted le toca el año entero. Si hay utilidades y usted, por cuanto tenía muchos años, le tocan 2 sueldos y usted ganaba 100, son 200 más. Usted acaba de dejar 300,000 pesos perdidos por ignorancia. Gracias a Dios las empresas hacen un cheque y lo mandan a la DGI para usted juntarse con eso y de ahí para allá pasa trabajo y fila. Además, si usted no lo sabe, ¿cuántas docenas de gente por ignorancia dejan eso? Los derechos son adquiridos, es decir, que aunque usted se mueva, aunque usted parta o lo que sea, hay un depósito que va con usted que nadie se lo va a poder arrebatar. No hay una paga porque la honra de Dios es servirle a Él. Y nuestra mayor galardón es el ministerio. Entonces no hay un pago, pero hay algo que nadie se lo puede quitar, que es ese depósito, que es lo que va a salvar tu vida ante cualquier situación que tú tengas que enfrentar. Es a lo que tú le vas a echar mano. Aún dentro de un mismo ministerio, decía que somos diferentes. En la casa somos diferentes, pero al mismo ministerio usted va a la alabanza y hay uno que toca el piano, y hay otro que tiene capacidad para componer, otros que hacen coro. En los pastores ya le dije, el pastor que delega sí sabe bien el asunto, porque Dios a él le ha dado revelación. Y sabe. Yo no pudiera exponer la palabra a veces en la medida que el pastor Choque lo hace. Pregúnteles cómo nosotros nos ponemos ahí. Nos deleitamos. Y doy gracias a Dios. Y qué bueno y lo digo porque es una inspiración para que usted en su iglesia tenga a quien seguir, como decía el pastor, el apóstol Pablo, sin temor a equivocarme. Hay una armonía pastoral que yo a veces creo que no es posible.
No hay nadie con una intención de ser el pastor. Vive Jehová que no miento. Porque cuando el pastor manda a la delegación, porque es muy organizado cuando sale y lo deja todo establecido, a veces como humano se le escapa y el Espíritu Santo sabe entonces quién, pero estamos atentos. Pero cuando leemos y ustedes, pastores que están ahí, me dicen cimiento, usted anda buscando la lista a ver si usted no aparece. Porque no queremos estar ministrando. Ahora, cuando me delegan la honra, lo hago con solicitud y me gozo de esa delegación. Porque yo me gozo de estar aquí arriba. Mi esposa sabe que me gusta, pero nunca he procurado de que, pastor, póngame. Y a veces la primera intención, porque a veces es hasta humana, es buscarlo en el listado y a veces uno hasta respira. No estoy. Pero vive Jehová que cuando vemos la honra, entonces ya le caemos arriba a eso. Y comenzamos el primer paso, que es el más fuerte. Señor, ¿de qué tú quieres que hablemos? Háblanos, Señor, que es lo más incómodo, quizás, no difícil, porque el Señor habla. Y si usted se mete con Dios y aparta un tiempo para Dios, Dios hasta en eso ve la valoración y la responsabilidad. Es posible que tú tengas un mensaje, es posible que ya Dios te haya hablado, pero cuando tú le dedicas, yo me sorprendo. Mi hermano, ¿usted ha llamado los sábados donde el pastor? ¿Usted ha hecho una llamada a la casa del pastor los sábados? Él siempre está estudiando porque va a predicar el domingo. ¿Cómo es posible un hombre que tiene 30 años, y usted dice, ¿está estudiando? Bueno, por Alex Rodríguez era el mejor del mundo y cogía 100 rolling diarios y bateaba 200 swing diarios para mantenerse. Y usted llama los sábados a la casa del pastor, pero usted no lo sabe. Él dice, estoy trancado, estoy estudiando. ¿Cómo estudiando, pastor? Usted no se sabe todo eso. Y Dios ve la honra. Dios sabe que Él quiere hacerlo con excelencia. Y cuando tú vas, entonces Dios te revela algo que tú no has visto. Y por eso, a cada rato el pastor dice aquí, señores, Dios me mostró algo hoy que yo nunca había visto. Pues si Carlos nos dice, denle un aplauso al Señor que voy a beber agua, ustedes no se lo dan. Yo pensaba que ya usted había aprendido esa instrucción, como dice el pastor Carlos. Es para ver la enseñanza si está llegando. Ya usted estamos bebiendo agua. Señores, nosotros estamos en confianza. Hay pastores desde las naciones, pero hay gente aquí que ha hecho módulos de locución. El pastor Francis, el pastor Rafa hicieron módulos de locución, los que están en la radio, la TV. Y saben que hay un pecado capital en los medios. ¿Cuál es? Que no puede haber un batch. ¿Qué es un batch? Que no puede haber ni un segundo que no se esté haciendo nada. Usted ve que su pastor está bebiendo agua, aplauda. Pero apláudale al Señor. No puede haber batch en la transmisión. Eso es en los medios. Mis hermanos, nuestra pareja somos diferentes. Somos diferentes. Pero ahí sí es verdad, somos uno. Pero las relaciones armoniosas no son aquellas donde hay una ausencia de diferencia. El hecho de que hayan dos personas y que estén compartiendo juntos. Usted quiere ver el final de una relación. No el final de que se termine, sino de lo máximo, como se usa ahora. Lo máximo, múdese junto con alguien para que usted vea. Múdese junto con alguien por un ratito nada más y comparta para que usted vea. Imagínense entonces los esposos. Por eso es que el matrimonio es sagrado de parte de Dios, porque no hay otra forma de convivir con nadie. Y tenemos diferencias, pero ¿dónde está la fortaleza? En la capacidad para ajustar esa diferencia y someterla delante de Dios y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es que no va a haber diferencia. Entonces en la pareja nosotros también vivimos en ese ambiente la representación de Dios como miembro de un cuerpo. Y cuando hay una diferencia, sepamos que ambos le estamos representando. Miren, la pareja es complicado, porque cuando usted da una nota discordante, eso se le carga a la pareja suya y viceversa, y a la familia. Por eso nosotros tenemos un compromiso de andar como un CD o disponer el corazón para que Dios nos ayude. Porque aunque usted no lo crea, se le carga a la familia. Y finalmente, y con esto termino, nuestros hijos. Miren mis hermanos, déjenme leerle este texto, un solo verso. Primera de Samuel 16:11. Ese solo verso, el 11. Búsquelo. Primera de Samuel, con eso terminamos, 16:11. Dice aquí, Primera de Samuel 16:11. Es necesario que lo veamos, que lo leamos entre todos
para que podamos ver también cómo nosotros tenemos que vernos también a través de los hijos en esta parte, que Dios quiere que haya entendimiento de que aunque somos miembros de un mismo cuerpo, hay funciones diferentes. Que aunque son hijos de los mismos padres, son diferentes. Y Dios nos llama a los diferentes, con sus virtudes, con sus defectos, porque el querer igualarlo es privar de ver manifiesto en ellos las virtudes que Dios ha puesto en cada uno. Decía el pastor Radamés, no son una fábrica de galletitas. Cada día que va pasando, yo comprendo que esos muchachos vinieron a través de mí, pero son de Dios. No tengo duda de eso. Yo voy a hacer lo que me toca, pero estoy seguro que solamente Dios puede hacer la vida en ellos. Por eso le damos la instrucción, les ayudamos donde podemos. Ya están pasando la adultez. Llega el momento de convertirse, de estar cara a cara con Dios, de vivir una vida de frente a Dios. Una vez más, repito, hacemos lo que nos corresponde. Pero nosotros en el interín están en nuestras manos. No, dice aquí, y dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Había uno que faltaba. Ustedes saben que esa es la historia cuando Dios mandó a Samuel a ungir al nuevo rey de Israel, que iba a ser David. Y incluso en ese mandamiento, en esa delegación, uno de los hombres más fuertes delante de la presencia de Dios, reconocido como Dios, como uno de los dos más grandes intercesores junto a Moisés, Samuel, falló a primera vista porque la humanidad le traicionó. Eso quiere decir que si no estamos conectados muy de cerca con Dios, aunque usted tenga dones y todos los talentos del mundo, puede errar. Y vio a Eliab que salió de primero, fuerte, hermoso y de todas las cosas, y dijo, vamos a vertir el cuerno. Y dijo, ese no es. Y dice que pasaron los 7 hermanos. Y finalmente Dios, ya que el hombre estaba conectado, vio que Dios no confirmaba. No hay otro muchacho por ahí. Sí hay otro, y ese tiene virtudes, y ese tiene talento. Y ese que está por allá, mientras los otros hacían los quehaceres del hogar y trabajaban con ciertas cosas, quizás de más responsabilidad, ese pequeño, calladito, poco expresivo, lo tuvo Dios en honra y lo ungió como el próximo rey de Israel. Ese que no decía nada, ese que fue mandado a buscar, ese que estaba siendo ignorado. ¿Qué quiere decir el Señor? Que todos deben sentarse a la mesa. Todos tienen funciones, todos tienen dones. Dios no creó verruga, dice el pastor, en el cuerpo, sino gente que tiene funciones, que tiene un propósito. Y todo el mundo tiene un propósito. Hay que inquirir delante de Jehová para que Él te use con honra, con autoridad, con una delegación santa, porque Él tiene obras diseñadas para ti y nadie puede llegar ahí. Nosotros hemos visto fehacientemente cómo hay lugares que yo no puedo llegar nunca y el pastor Carlos llega. Cómo Juan Luis va a escenarios donde yo sé que no puedo llegar nunca. Cómo invitan al pastor Rafi, que lo distinguen en la misma sociedad y provincia de Bonao, porque ya la gente entiende que él es un hombre que ama la ciudad, que tiene un propósito de ciudad, y yo sé que yo no voy a hablar con esa gente, pero donde Dios me manda, ahí sí yo voy a hablar con ellos. ¿Usted quiere que hablemos? O sea, ¿qué es lo que usted quiere? Porque a veces uno no anda predicando así abiertamente. Ahora, si alguien me dice que hablemos, ya a veces estamos relajados. Ya le pusiste un tema, Edward. Y es verdad, yo he bajado mucho. No digo que he bajado la gran comisión, pero miren, mis hermanos, quedan pocos mensajes por predicar. La palabra cada vez se extiende más. Y si tú quieres, vas a ver que es un chin así. Pero la verdad de Jesucristo, pregúntale, haga una encuesta. ¿Te han dicho que Jesús te ama? ¿Que Jesús es el Señor? Yo creo que pocos pueden decir que no lo han oído. Y a veces usted dice, bueno, vamos a esperar que Dios abra el escenario, que Dios abra las puertas. Y a veces estoy yo a la hora del mediodía. ¿Sabe qué pasa, Carlos? Usted que compartió bastante. Peinado dice, háblame hoy de tal personaje. Como si fuera el rey Herodes cuando mandaba a buscar a Juan que estaba preso para que le hablara de Dios. Y yo agarro por ahí y le digo, estamos en tal tema, pues vámonos, que hay una historia para cada tema. Y después hasta se corta porque muchos no están en el interés, pero Dios se provee, no hay que forzar nada, mis hermanos. Miren, hasta las 4 estaciones tienen nombre diferente y hay una temperatura diferente en cada una de ellas. Cuando ese muchacho nació, ese que está ahí, ese grande, ponte de pie, Eduardo. Miren el tamaño. Antes de haber nacido, yo le había comprado todas las gorras de la Grande Liga.
nació, le puse tanto, lo tenía diseñado a mi manera. Y él jugó pelota. Y lo grande es que tenía talento innato para jugar. Bateaba de una manera natural, pero llegó un día que no quiso jugar pelota. Y después voy yo buscando que qué es lo que va a jugar el muchacho, que si fútbol, que sé yo qué, hasta que Dios me habló y me dijo, él no es una fábrica de galletica, el propósito de él no es el que tú determines. Él vino a través de ti, pero él es mi hijo. Y tú tienes la responsabilidad de criarlo y educarlo en la fe y de darle los recursos, porque fue a través de ti que yo lo mandé, no fue a través de otro. Es una delegación santa que tú tienes. Pero fue tanto lo que le puse al muchacho, le compré de todo, tengo videos chiquitos de él y todo. Y tengo que estar bregando con él, como con Anabel. Entonces Dios viene y te manda a la chiquita, que viene con un sentido de responsabilidad, tiende a la excelencia, a veces no hay que andar atrás tanto de ella, pero yo no puedo querer que los otros, que de paso son mayores que ella, sean iguales. Cada uno tiene sus dones y virtudes preciosas delante de Dios. El pastor decía, Elías es el callado, Gabriela es machete, Natalia es la que es tierna y así son cada uno. Yo conozco los hijos de todos mis pastores. Le digo una cosa, mire algo, en algo nosotros nos pararemos un día delante de Dios y sabremos si somos hermanos. Yo fui pastor Carlos Reyes al mortuorio de la madre de Edwin Reynoso, el chino, que a lo mejor también ve este mensaje. Y fue para mí una impresión terrible cuando llegué a esa casa. Tenía yo creo que cerca de 20 años sin ir. Pero nosotros cuando estudiábamos teníamos una gran ventaja. No había internet, había que juntarse obligado. Se armaba un compañerismo y un visitar las casas. Oiga, y yo transformado, ya usted sabe cuántas veces después de 20 años, yo que tenía el pelo por la narga y ahora no tengo. Y todas las cosas, y más libra, y más viejo, y todas las cosas. Y llego a esa casa. Tú sabes que el chino tiene como 30 hermanos. Fui al velorio. Oiga, mi hermano, 20 años sin mentirle, o más de 20 años eran. Porque nos graduamos en el 96. Y todos me dijeron, Edward. Oiga, yo me fajé a llorar. Y eso me dijo a mí, wow. Para tú decirme que tú eres amigo mío, tú tienes que conocer a mi papá y mis hijos. Si no, usted no es amigo mío. Somos conocidos, pero amigo es el que conoce la familia mía. Y el papá y la suegra y todas las cosas, como yo conozco. ¿Usted me entiende? Pero si no, podemos decirlo si queremos, pero no somos. Entonces, en eso nosotros como miembros que representa a Jesucristo tenemos una función. Y por eso lo importante de la coinonía. Había una sesión, pero se nos gastó la noche. Eso quiere decir que tenemos que hacer otra más rápido, porque hubo actividades que no se dieron. Luis que salió a comprar unas bolas, pues Bonao entero. Y después que la encontró no pudimos. Y otras actividades que se quedaron. Había una que era conociendo al hermano. ¿Cómo es posible que duremos años y años y se nos dificulta? Y es por la forma en la que nos juntamos, mis hermanos. A veces no se puede, ¿no? Porque tenemos que salir el parqueo, pero tenemos nosotros que procurar eso entonces, porque en ello representamos a Dios. Mis hermanos, los padres, debemos aprender a querer a nuestros hijos sin igualarlos, saber que cada uno de ellos tiene algo hermoso que dar. Y eso es expresado en la forma que cada uno tiene. El intentar que uno actúe igual que el otro sería no aprovechar las virtudes que Dios ha puesto sobre cada uno de ellos. Saber que todos son hijos de Dios, salvados por Cristo para representar a Dios. El expresivo, visualicémoslo como un gran predicador, un maestro, un evangelista. El que es calladito, visualicémoslo como un intercesor, como un profeta, como un adorador, que a lo mejor hace coro atrás. Pero todos tienen dones y talentos. Yo quisiera pedirle a mi hermano un minuto que tengo ahí, porque nosotros tenemos que hacer lo que hacemos. No podemos saltarnos esa responsabilidad. Mi hija mayor, ¿se puede poner de pie mi hija? Tiene 19, en 10 días cumple 20. Esa que usted va ahí, porque esa se va a comer todos los años. Parece más joven que todos. Y ella va a la universidad. Tiene 1 año y pico. Fue prácticamente nacida y criada aquí. Y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer como padres. Las estadísticas de Estados Unidos dicen que un 88%, Estados Unidos mide todo,
Un 88% de los jóvenes de iglesia que van a la universidad no vuelven, se extravían, dan trabajo para volver. Yo creo que Dios tiene un depósito en ellos. Ahora, yo no voy a apostar a esa estadística. Dele al video, si lo tiene. Jesús me ama, Jesús me cuida, Jesús me quiere, Jesús me cuida, Jesús me cuida. Yo siempre cantaba con ella. Si está llorando, alaba. En la prueba, alaba. No importa la o alaba. No hay nadie como tú. Esa dorada está para la playa, oiga. No hay nadie como tú. Grande eres tú. Qué mal, paso a paso hacia frente, poco a poco a ganar. Por la oración y portales, donde cae, cae. Por la oración y portales, donde cae, cae. Queremos a Cristo comentar, queremos andar de levantar, y toda la gente pueda ver. Queremos a Cristo promentar, decía ella. Ella no sabía, pero cantaba. Y después decía que Él es el camino al siervo. Y era al cielo. Señores, Dios es bueno. Y quiere que nosotros seamos miembros, que sepamos que así como los hijos tienen virtudes diferentes y que no tenemos que igualarlos, así nosotros como miembros tampoco tenemos que igualarnos. Dios nos hizo diferentes, pero ¿tú sabes qué? Todos somos parte del mismo propósito, que es representar a Dios y levantar su nombre en acto. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.